Muy buenas noches, hoy vamos a presentar el coeficiente de asimetría. ¿Qué es el coeficiente de asimetría? Formalmente decimos que el coeficiente de asimetría es una distribución de frecuencias, es simétrica si la media aritmética es igual a la mediana. Esto significa que en cualquier otro caso la distribución es asimétrica. Entonces, ¿cuándo una distribución es asimétrica? Cuando el promedio es menor a la mediana, promedio menor a la mediana, ya decimos que la distribución es asimétrica hacia la izquierda, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que es una simétrica de cola izquierda o que tiene una asimetría negativa. Y cuando el promedio es mayor a la mediana, o sea, en este caso, promedio mayor a la mediana, decimos que la distribución es asimétrica a la derecha o que tiene una asimetría de cola derecha y que es asimétrica positiva. En este caso tenemos una distribución simétrica porque se parece, es como lo que refleja un espejo en donde supongamos que este punto refleja a este otro, ¿ya? Y aquí marcamos tanto la mediana como el promedio. Para una distribución simétrica, el histograma se ve simétrico, ya que da la impresión de que hubiese un espejo justo donde está la media y la mediana. Justo donde está la media y la mediana, ¿ya? Por eso es que aquí el ejemplo de espejo, ¿ya? Bueno, vamos a hablar un poquito de este y de este que está aquí, ¿ya? Pero primero vamos a decir lo siguiente. Lo que sucede es que la media es susceptible a los valores extremos, mientras que la mediana es más resistente o técnicamente más robusta. En términos simples, esto significa que cuando estás tratando de describir un conjunto de datos como una lista de números, la media y la mediana pueden dar diferentes impresiones sobre cómo son esos datos. La media es el promedio de los números. Si tienes alguno de los números muy grandes o muy pequeños, la media puede ser arrastrada hacia arriba o hacia abajo por los valores extremos. Por otro lado, la mediana es el valor que se encuentra justo en medio, cuando los valores están ordenados de menor a mayor. No le importa si hay valores extremos o no, solo se enfoca en que el número esté en el centro. Recordemos que la mediana puede ser de menor a mayor o de mayor a menor, ¿cierto? Ahora vamos a recordar los casos que estábamos viendo aquí. En este caso tenemos primero asimetría de cola derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que el promedio va a ser mayor a la mediana, cola derecha. O sea, esto va a ser así. Esta parte es la cola, ¿ya? Y en este caso tenemos primero la mediana y después tenemos el promedio, en donde la mediana es menor al promedio. Esto es lo mismo pero escrito de otra manera. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos se acumulan a la izquierda y se desintegran a la derecha. Por eso es que se llama cola derecha. Entonces, cuando dices que la media es susceptible a los valores extremos y la mediana es más resistente, simplemente estás señalando que la mediana puede ser una mejor representación de la típica cantidad de conjunto de datos cuando hay valores extremos presentes. Ahora tenemos un segundo caso
o el siguiente caso cuando tenemos asimetría de cola izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener la cola de este lado, empiezan a subir la cantidad de datos y se mantiene. Acá tenemos la cola y en este caso la mediana va a ser mayor al promedio. ¿Ok? Y aquí tenemos el promedio y aquí tenemos la mediana. En este caso, los datos se acumulan a la derecha y se desintegran, entre comillas, ¿cierto?, a la izquierda. ¿Ya? Tenemos pocos datos, de pocos datos a muchos datos, ¿cierto? Muchos datos me refiero a esta parte de acá que ya empieza a acumularse. Ejemplo, las variables relacionadas con el dinero, por ejemplo, el ingreso de cada hogar de un país suele tener una distribución simétrica. Hay aproximadamente la misma cantidad de hogares con ingresos bajos que altos. Que sea asimétrica a la izquierda significa que muchos hogares con ingresos altos y pocos hogares con ingresos bajos. Y que sea asimétrica a la derecha, hay muchos hogares con ingresos bajos y pocos hogares con ingresos altos. Esa descripción se refiere a una distribución de ingresos asimétrica. ¿Ya? O sea, esto me está diciendo que los datos se van a acumular así. Asimétrica a la izquierda, ¿cierto? Y asimétrica a la derecha. Cuando hablamos asimétrica, nos está hablando de la cola. ¿Ya? Donde la mayoría de los hogares tienen ingresos bajos y solo unos pocos tienen ingresos altos. Otro ejemplo común de una distribución asimétrica a la derecha sería la distribución de los tamaños de empresa de alguna industria determinada. Cuando la simetría es igual a 0, significa que es una distribución simétrica. Cuando es mayor a 0, es una distribución asimétrica a la derecha. Y cuando es una distribución asimétrica a la izquierda, significa que la simetría va a ser menor a 0. La varianza, en este caso, tiene un momento central de orden 2. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene exponente 2, ¿ya? Como dato. Y lo que esto significa que el coeficiente de asimetría está basado en, entre comillas, momentos. En este caso nos está mostrando cola derecha, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que la asimetría es mayor a 0, mientras que aquí nos está mostrando que esto es simétrico. ¿Qué quiere decir esto? Que la asimetría es igual a 0, aproximadamente. ¿Ya? Recordemos que todo esto son ejemplos. Imagina que están mirando una línea que representa cómo están distribuidos los datos. Si esa línea es perfectamente simétrica, significa que hay la misma cantidad de datos a la izquierda y a la derecha del centro. Esto sería una simetría de 0 o una distribución simétrica, o sea, algo así. Pero si hay más datos hacia un lado que hacia el otro, esa línea no sería simétrica. Si hay más datos hacia la derecha, la distribución es asimetría hacia la derecha y sería mayor que 0. Es como si la línea estuviera inclinada, ¿cierto? Cuando hablamos de asimetría a la derecha, significa que la cola está a la derecha, ¿cierto? Por otro lado, si hay más datos a la izquierda, entonces la distribución es asimétrica a la izquierda y en este caso la cola estaría para el lado izquierdo. Básicamente la asimetría nos dice que si los datos están igualmente distribuidos a ambos lados del centro o si hay más hacia un lado que hacia el otro, se calcula utilizando momentos estadísticos, que son herramientas matemáticas para describir la forma
de la distribución de los datos. Espero te gustara esta clase y este video. Recuerda compartir, comentar y suscribirte a mi canal que está aquí abajo como Profe Javi. Chao, chao, que estés muy bien.